saludarlos. Aquí estamos comenzando en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga, en nombre de todo el equipo, pues bienvenidos. Y tenemos invitados de lujo. Fíjate nada más, vamos a tener a mi querida arquitecta Ana Cinesio, que es asesora del diputado Alfonso Ramírez Cuellar allí, como parte también de la Comisión de Vivienda. Un gusto saludarte, arquitecta. Gracias, Mariel. Muchas gracias por invitarme aquí con tu auditorio. Gracias por estar. Igualmente le doy la bienvenida al diputado Alejandro Carvajal de la Comisión de Vivienda, de ahí de esa H Cámara de Diputados. Qué gusto saludarte. Excelente tarde para ti, para todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues traemos un tema bien relevante y aquí, pues, quienes están bien involucrados, comprometidos a resarcir ese gran daño que representa la vivienda abandonada, ¿no? En México, que es una muestra, pues, de políticas equívocas, ¿no? Políticas que se llevaron a cabo que privilegiaron los números en la construcción, no importaba dónde se construyera, ¿verdad? No importaba si había transporte para llegar, no importó si había servicios o no, y tanto no importó que, fíjate, los trabajadores mejor les convino abandonar la casa que quedarse allí a vivir. Y ese es un gran rezago, un gran pendiente que tenemos, pues, de años, ¿no? Yo diría más de 20 años por lo menos con esas viviendas abandonadas. Pero, ¿quién nos quiere comenzar platicando de qué tamaño, como diría mi abuelita, de qué tamaño es el animal? ¿De qué tamaño es este problema en la vivienda abandonada? Bueno, recordemos un poquito, perdón, diputado, voy a empezar. Adelante, ¿Está arquitecto. bien? Recordemos un poquito que el proyecto de la doctora es 1 millón de viviendas. Tenemos como déficit en el país casi 9 millones de viviendas que se Ujú. necesitan para los mexicanos y mexicanas. En este proyecto tiene como prioridad a los grupos vulnerables, mujeres, amas de casa, grupos de la tercera edad, jóvenes. Y bueno, es un proyecto que ahorita, muy humanístico y de verdad que muy humano y de verdad que pues ahora volteemos a ver a todas esas personas que mencionaste, Mariel, de que tuvieron que abandonar su casa porque sí, por cumplir una meta de número de viviendas, se olvidaron de la ubicación que era primordial, que también esto es una de las cosas que tiene muy en mente el proyecto de la doctora, que esté cerca de las zonas de Correcto. trabajo, cerca de estudio, de donde puedan estudiar las familias y cerca de lugares para tener servicio médico. Exacto. Y que estén comunicados, ¿verdad? No que cuando Exactamente. yo volteo a ver los cerros, ¿sí o no? Todos los que volteamos a ver cuando abandonas la ciudad, donde quieras, hacia Ecatepec y ves los cerros, dicen, ¿cómo llegan? O sea, ¿cómo llega la gente allí? ¿Cómo sube? ¿Cómo baja? ¿Tienen agua? ¿Tienen servicios? Es increíble. Y el cerro ya está tapado, por ejemplo, el de allí. Diputado, platícanos tu percepción, por favor. Sí, bueno, pues desde la época de Vicente Fox se empezó a construir masivamente vivienda social, vivienda popular, a través sobre todo del mecanismo de Infonavit, del financiamiento de Infonavit. Pero realmente se empujó tanto el proyecto que no se cuidó y como comenta Ana, se hicieron casas en todos lados, en cerros, inclusive veíamos viviendas a media hora o más de los centros de trabajo, en algunos casos con casos escandalosos que no tenían agua, pero se debió a una falta de regulación en este caso del Estado mexicano, y del ánimo de ganancia, porque ese dinero era de los trabajadores, esas casas se construyeron con dinero de los trabajadores, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, Imagínate que se quedaron, yo creo que el peor de los mundos, ¿no? Que se quedan con el crédito, con la deuda y sin poder vivir allí. sí, muchos abandonaban porque no había condiciones. Y Claro. bueno, Y para llegar, un esquema de verdad muy triste. Y ahora, bueno, desde el sexenio anterior de Andrés Manuel para esa política ujú, masiva, sin planeación, y ahora ya se construye una nueva,
pero el reto grande de esta política que tenemos es que llegue a los más pobres, porque ya se nos encareció el suelo, se nos encareció Exacto. los servicios, y esa vivienda de hasta 800,000 pesos, pues ya es escasa, ¿no? Ya ni los desarrolladores generan esta vivienda de 600, 700,000 pesos. Oye, había de 350,000, diputado. Había de 350,000 la vivienda más básica y te puedo dar la cita casi exacta. Yo creo que fue hace como 4 años que el RUP tenía 500 de estas viviendas en todo el país. Solamente 500, Imagínate. imagínate, ¿no? Ya no había nada, ¿no? De esta vivienda social. Yo les tengo una gran pregunta a reserva de que hablemos justamente cómo cambia esta política, ¿no? Y esta visión de construir ya vivienda social, pero con servicios y vivienda digna, dirían, ¿no? ¿Qué hacer con esta vivienda abandonada? Y les pregunto porque no se ha dado en el clavo este Infonavit, incluso en la administración pasada comenzó un ejercicio, pero no lo terminó, y ya casi a finales de la administración pasada, de las subastas famosas, de cómo recuperar esta vivienda abandonada y volverla a colocar, fue un mecanismo que la administración, la Dirección General de Carlos Martínez dijo, no lo voy a hacer, pero no implementó otra. Ya a finales de su administración, dijo, a ver, bueno, vamos a hacer un ejercicio, pero no resultó. Entonces, ¿qué hacer con esta vivienda abandonada? Yo creo que Ajá. sería bueno esperarnos al tiempo porque en realidad ahorita, como es muy reciente el cambio que hubo en Infonavit y probablemente siguientes cambios que va a haber en la ley del ISSSTE para la construcción Exacto, de Fobiste para toda esa vivienda que tiene que hacer de Fobiste. Es ahorita muy pronto hablar de qué van a hacer con esa vivienda recuperada, ¿no? Yo creo que se debe de haber políticas gubernamentales donde se incluyan estrategias para rehabilitar, reutilizar las propiedades ya existentes, porque es importante que toda esa infraestructura que ya se tenía, pues que la utilicemos y no nada más esté haciendo pues contaminación. Al final de cuentas es una contaminación y es un peligro para los vecinos y para la gente que vive cerca de esos lugares porque de cierto modo la gente que llega a utilizar esas viviendas abandonadas pueden llegar a hacer un mal uso de ellas. totalmente, ¿no? La invasión. Y tú, diputado, ¿qué comentas sobre cuál sería la receta para rehabilitar estas viviendas? Bueno, pues ya hay un planteamiento que va a generar pronto el Gobierno de México a través de Infonavit y Fobiste y la licenciada Edna, que ya tienen diagnósticos de esta problemática, y yo creo que pronto saldrá ya una política y rescate de este parque habitacional deshabitado. Ujú. Pero el problema es mayor porque no nada más es la vivienda deshabitada que dejó Infonavit, sino también en todos los estados hay vivienda que quedó abandonada, vivienda histórica en los centros históricos, en los centros de población, y que se está cayendo. Y no Ujú. hay todavía, es mucho dinero el que se requiere para rescatar todo ese parque habitacional. Entonces, Ujú. estamos en esa situación, eh, y, y vamos a trabajar, ¿cómo se llama? Para eso, ¿no? Pero bueno, sin duda, hay se habla más de 1 millón de viviendas deshabitadas o abandonadas a nivel nacional, y se tiene que trabajar mucho en eso. Un gran Son reto. seis a partir del censo que se hizo a partir del 2020, son 6.1 millones de viviendas deshabitadas. Esto representa un gran porcentaje de las viviendas que se hicieron desde los gobiernos pasados. Y bueno, yo creo que esa vivienda abandonada es súper importante de rescatarla porque representan un número impresionante,
para poder cumplir la meta de la presidenta. Sí, yo tengo una observación respecto a esos números. Los que se han manejado son los del millón de vivienda abandonada y se cuestionaba este tema de los 6 millones porque no toda era abandonada, sino era vivienda que estaba deshabitada y sí hay diferencias. Puede ser vivienda que visitan, puede ser vivienda que ocupan en ciertas temporadas, no siempre están viviendo allí. Yo creo que valdría la pena si les parece que nos volvamos a reunir y tener este número tal cual, ¿no? Porque la cifra que se ha manejado de vivienda abandonada sí habla del millón, de las cuales un gran porcentaje lo traía Infonavit. No toda, pero el millón era del país. Y las otras, las que traía el censo de vivienda, el último que se hizo por parte de INEGI, sí diferenciaba entre deshabitada, porque cuando iba el visitador no estaba la persona porque no vivía allí todo el tiempo, a abandonada, que de plano, ¿no? Son estos casos que estamos comentando. Pero a reserva de que hablemos de estos números, yo quiero tener un comentario final de ustedes. Ya el diputado nos dio allí luz de que viene un programa, ¿no? Un planteamiento del gobierno, ya veremos si son estas ejercicios de recuperación de vivienda que la rehabilitará y que luego la volverá a colocar o la volverá a vender, constatando que ya tenga justamente todo lo que requiere una vivienda, para ver si va a ser sorteos, si va a ser subastas, si va a ser vivienda en renta, ¿no? Ya veremos qué instrumentos tienen ahí, pero me gustaría su aportación respecto a cómo ven venir ustedes, pues que si se recupere esa vivienda abandonada, como lo dijiste tú, arquitecta, pues ya está el gasto, ya está la infraestructura, ya incluso, ¿no? A lo mejor ya tienen hasta carretera y vías de comunicación que no tenían, a lo mejor ya les queda cerca el metro o la combi o el metrobús o el cablebús, ¿no? Quizá ese problema ya esté, pero ¿cómo se pueden rehabilitar? Tu propuesta, en este caso. Pues más que nada en dejarla adecuada, la vivienda adecuada para que viva, ¿no? Porque cualquier persona, por ejemplo, mucha gente de la que vivía en esa vivienda sale y arrancaba lo que veía de lo que a lo mejor había hecho un movimiento en su vivienda y se lo llevaba, ¿no? Que es lo más necesario para vivir bien, ¿no? Es importante, pues, como mencionaba el diputado hace ratito, que pues crearle la llegada del agua, de luz, de todo Claro, lo necesario para vivir, como lo que se viene hablando como vivienda adecuada, porque antes les llamaban viviendas dormitorios, donde ni siquiera estaba a la medida de una vivienda como tal, sino más bien como pensando en que llegaban a dormir y ya. sí, claro. Qué Que sea terrible. una vivienda sanitaria, con los mejores materiales, porque pues pasa el tiempo y los materiales se van terminando, se van echando a perder. Ujú. Eh, Entonces, pues es importante el ponerlos a modo de que sea una vivienda adecuada para que toda una familia pueda vivir sanamente en Claro. los Y lugares. vivir dignamente, claro que sí, arquitecto. Sanamente. Oye, diputado, ¿y tú estarías de acuerdo en buscar mecanismos para recolocar esta vivienda? De manera indiscutible se tienen que buscar mecanismos. En algunos lados ya será muy difícil porque es vivienda que ya está vandalizada y se tendrá que reconstruir casi por completo, pero en otros sí es factible y se pudiese incorporar al Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar mediante una estrategia. Eh, Claro. lo que también no funciona ya es que se venda masivamente a acaparadores, sino se tiene que vender y garantizar que la gente que la necesita tenga acceso después a esa vivienda, ¿no? Rehabilitarla, pero que se regrese a la gente a un precio justo y que no vuelva a ser una carga. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? Y generar políticas públicas a nivel nacional para que también los estados puedan participar en la rehabilitación, que también lo pueden hacer
o los municipios para dotar de vivienda a su personal, a los policías Exacto. Sí, creo que ¿verdad? A todos los trabajadores municipales y todo esto. Sí, hay una gran diferencia entre el policía que tiene casa y el que no la tiene, ¿eh? ¿Verdad? Definitivamente. Y en general, me refiero a toda la población, hay una gran diferencia entre quienes tienen casa y los que no la tienen. Pero hablando de policías, bueno, pues yo creo que se presta menos a la corrupción, ¿no? Programas que se han echado a andar en diferentes estados, pues hablan de cómo el policía pues se compromete más con su casa y hacer su labor de otra manera, ¿no? Que el que no tiene ni casa ni tiene lo suficiente para vivir. Es un buen ejercicio y a mí me gustaría dejar una segunda parte para otra plática, para que nos actualicen cómo va el programa de vivienda para el bienestar, las reglas de operación, la construcción por parte de Conavi, la constructora por parte de Infonavit, que nos actualicen aquí a todos los seguidores de cuándo van a empezar. Bueno, ya Conavi ya empezó, ¿no? Pero cuando van a empezar a ver, por ejemplo, ya más humo blanco en Infonavit, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? ¿No les parece si nos reunimos para que nos actualicen en las próximas semanas, en unos 15 días? Claro que sí. De mi Sí, parte, diputado. sí. Sí, Muchas perfecto, gracias. Ujú. perfecto. Diputado, se quedó pensando, encantados ¿sí? en actualizar esto y también para que puedas pues, compartirlo con la gente que te ve del segmento de vivienda y agradecido por la entrevista, María. No, yo muy agradecida con ustedes, mi querida arquitecta Ana María Sinesio. Un gusto saludarte. Muchas gracias Igualmente. también, diputado Alejandro Carvajal. Un abrazo para ustedes. Muy importante reflexión, un gran tema y ahí está, ¿no? Para que contribuya y se sume al programa de vivienda para el bienestar, rehabilitándola en las condiciones para una vida digna, una vida, digo, sustentable, una vida que se requiere y para que les llegue, como dijeron, a los trabajadores que realmente lo necesitan, a las personas que realmente la necesitan a un precio accesible. Buenas propuestas, yo les agradezco y ustedes que están allí echando lápiz y defendiendo a la Cámara de Diputados, les echamos porras. Ujú. Para que defiendan estas políticas. Seguimos platicando con ustedes. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, muy amable. Gracias, Muchas María. gracias. Nos vemos. Bye bye. Hasta luego, nos despedimos de esta manera en concreto contigo. Continuamos con las diferentes secciones de lunes a viernes. Pásala muy bien, muy buena tarde.